noches a todos. Damos la bienvenida a nuestro tiempo al estudio bíblico de cada miércoles a las personas que se están conectando a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio en esta noche a nuestro tiempo con el Señor y invito a una de las personas que se están conectando a que estén viniendo. Podemos ver hacia el mundo y podemos ver aflicción, podemos ver dolor, podemos ver angustia, pero cuando venimos aquí, abrimos la palabra de Dios y empezamos a estudiar su palabra, podemos sentir que sí hay esperanza. El mundo quizás está gritando a gritos que todo está en caos, pero nuestros ojos pueden ver que nosotros tenemos esperanza y es lo que hay que estar compartiendo en este tiempo. Hay que estar prendiendo el televisor para angustiarnos, hay que estar abriendo la palabra de Dios para recordar que en Dios podemos hallar esperanza. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por eso. Santo y buen Padre, Rey Celestial, en esta noche, Señor Dios, unidos en armonía, Señor Dios, en paz, en alegría, Señor Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor Dios, porque en tu palabra, Padre Santo, podemos hallar, Señor Dios, consuelo, fortaleza, Señor. Cuando nos sentimos abatidos, podemos venir tras tu palabra, Señor Dios, y tú nos levantas con fuerza, con poder, nos renuevas, Señor Dios, cada día con tus fuerzas, Padre Santo, Señor. En esta noche, unidos, Padre Santo, en un mismo espíritu, Señor, te pedimos que tú seas, Señor, llenando nuestros corazones, Señor. Que aquello, Padre Santo, que está tomando tu lugar en nuestras vidas sea desechado en el nombre de Cristo Jesús y que tú tomes en plenitud, Señor, el lugar que a ti te corresponde, Señor Dios. Llénanos, Padre Santo, con lo que proviene de ti, Señor. A través de tu palabra limpia, Señor, nuestros pensamientos, imágenes, Señor Dios, que quizás hay guardadas en nuestras mentes, Señor, en nuestras memorias, Señor. Desecha, Padre Santo, todo lo que está obstaculizando, Señor, tu fluir, tu mover en nuestras vidas, Señor. Llénanos de ti, Padre Santo, Señor. Mientras en el mundo, Padre Santo, vemos aflicción, Señor, nuestros ojos pueden verte a ti, Señor, al que ha vencido al mundo, Señor. Glorificado seas tú, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad, Señor, de en libertad, Señor, congregarnos a estudiar tu palabra, Señor. Mueve, Padre, aquel corazón, Señor, que siente temor de venir, Padre Santo, o de conectarse a escuchar tu palabra, Señor. Mueve esos corazones, Señor. Reargulle en ellos la necesidad, Señor, de estar congregándonos, Padre Santo. Aquellos que tenemos la libertad de venir a tu casa, Señor, que sintamos esa necesidad, Señor, de estar buscando tu rostro, tu presencia, Señor, de estar buscando de ti. Es este tiempo, Señor, en donde necesitamos estar llenándonos de lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Muévete en esta hora, Espíritu de Dios, con toda libertad, Señor. Te damos a ti la bienvenida, te damos honra, te damos gloria, Señor Dios, porque tú estás en medio nuestro, porque sé, Señor, que vas a estar moviéndote, que vas a estar haciendo tu obra, Señor, porque tú conoces la necesidad de tus hijos, Señor. Sin que nosotros abramos nuestra boca, tú ya sabes lo que necesitamos, Señor. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios al que adoramos en esta noche, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en medio nuestro, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Somos esas vasijas que queremos ser moldeadas por el alfarero, Señor. Con libertad, Señor Dios, con tu amor, Padre Santo, muévete en esta noche, Señor. No solamente en este lugar, Señor, pedimos por cada hogar, Señor, por cada persona que se está conectando en esta noche, Señor Dios, para que tú seas con ellos, con sus familias, Señor Dios, en sus hogares, aquellos que no pueden venir, Señor, porque están pasando tiempo de enfermedad, Señor, que tú puedas estar visitando sus hogares, Señor, limpiándolos, Señor Dios, sanándolos, fortaleciendo sus cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Estamos, Señor, ansiosos por lo que tú tienes para nuestras vidas en esta noche. Señor, glorifícate, Señor. Usa, Padre Santo, la vida de nuestro pastor, Señor, quien va a estar impartiendo la palabra en esta noche, Señor. Abre nuestros corazones, que halles tierra fértil, Señor, donde tu palabra sea sembrada, Señor. Bendice, Padre Santo, a David y a Evelyn, Señor, en el tiempo de la alabanza, Señor.
que a través de los cánticos que le vemos a ti, Señor, sean agradables, Señor, delante de tu presencia. Señor, recíbelos con el amor, Señor, con el que lo estamos haciendo para ti, Señor. Bendice a Mike, a Carlos, Señor, a cada persona que está sirviendo esta noche, a América, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor Dios. Esperamos en ti, Padre Santo, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es poder estar en la casa de Dios alabándole. Amén. Tenemos libertad. Mientras hoy tenemos libertad, no sabemos mañana. Así que alaba al Señor. Aleluya, sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 en tu presencia, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, Señor, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres, tu iglesia clama hoy. Aleluya, sí, Señor, abre los cielos. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Aleluya, aleluya. Tú eres rey, por siempre rey. Alábale allá en casa. Exaltado eres tú, Señor, por siempre eres rey. Te adoramos, Señor, en esta noche
Y no hay nada mejor que tú, Señor. No hay nada que el mundo pueda ofrecer, Señor, que tú nos puedas dar. Tú nos das más de lo que merecemos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Recibe estas alabanzas. En ti encontramos lo que necesitamos, Jesús. Tú llenas, Señor, lo que nada puede llenar. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, mas llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios, nada mejor que tú. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes, Señor, es el Dios de los valles, y Jehová. Y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios, no hay nada mejor que tu Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada.
vale la pena servir a Jehová. La recompensa es grande para aquel que sigue en el camino, para aquel que busca hacer su voluntad, buscar su presencia. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya. Día a día Él está. El tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Aleluya. Cuán grande es Dios. Adora a la iglesia. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor. Tu nombre es sobre todo
Dios es grande. Amén. Vamos a orar en esta noche. Si quieres orar de pie o si quieres sentar, vamos a orar por el mundo en esta noche. Si hemos mirado las noticias de lo que está pasando en Afganistán, en Haití, y la Biblia nos exhorta para orar por aquellos que están pasando por tribulación. En Haití, varias personas, varios muertos, personas que perdieron familiares, quizás padres que perdieron hijos que perdieron padres, hermanos, gente que están sin hogar también. Aún con el terremoto está siendo difícil alcanzar a ciertas, las calles están cubiertas con tierra y es difícil los que están haciendo rescate y trayendo alimento a un agua a lugares lejanos de las ciudades. Mucho sufrimiento también en Afganistán, lo que está pasando, el talibán entrando. Y gente, hoy escuché, no sabía esto, que hay personas ciudadanos de los Estados Unidos que no estaban en el aeropuerto, que están en lugares en diferentes partes de la nación de Afganistán y que el gobierno está diciendo no podemos garantizar que hay pasaje seguro desde donde tú estás al aeropuerto donde te podemos sacar. Están diciendo puedes llegar al aeropuerto y de ahí te vamos a sacar, pero no podemos garantizar que hay libre pasaje desde donde tú estás al aeropuerto. Y también hay mucha gente que estaban ahí colaborando con los Estados Unidos que si se enteran quiénes son los talibán están como muertos. Aún cristianos que leí de un líder cristiano que dijo nosotros entendemos como ex musulmanes lo que significa en declarar nuestra fe en Jesucristo. Digo, para nosotros es sentencia de muerte. Ahora más, ese fue antes que entró en control el talibán. Entonces hay cristianos que él también decía que a veces aún en la misma familia no puede hablar abiertamente con su hermano o hermana porque le pueden entregar. Pero servimos a un Dios grande. Estos momentos cuando uno piensa, Dios, haz algo, y Dios está obrando, pero Jesús dijo en el mundo habrá persecución, habrá dificultades. En Apocalipsis habla en cuanto a permanecer fiel hasta cuándo, hasta la muerte, para tener una corona de vida. Pero oramos en cuanto a que Dios abre puertas para que tanto el gobierno de Estados Unidos como otros gobiernos y también ministerios que trabajan en rescate, ayuda a personas que pueden alcanzar la ayuda en diferentes aspectos y sobre todo salvación para personas también. Amén. Oramos. Señor, hay momentos cuando ni tenemos las palabras en cuanto a cómo dirigir nuestra oración y qué pedir. Tanta necesidad. Son solamente 2 lugares en el mundo y son cosas que está ahora en el noticiero, pero hay muchas cosas alrededor del mundo que está pasando también, gente que están en mucha necesidad, en diferentes situaciones de sufrimiento. Y mirar esas cosas, Señor, nos como creyentes entendemos, Dios, que todo lo malo, todo sufrimiento, cada cosa que está fuera de tu voluntad es consecuencia del pecado en el mundo. Y ese nos hace anhelar, Señor, el día cuando tú haces un nuevo cielo, una nueva tierra, donde no habrá más llanto, más lágrima, más tristeza, más muerte, la perfección. Pero hasta que viene, Señor, tu nueva creación. Vivimos en un mundo caído, un mundo entregado al pecado, pero tú has levantado, Señor, tu iglesia para orar y para no solamente orar, pero también para hacer las manos, hacer los pies de Cristo en el mundo. Hay personas que están ahí sirviendo, hay personas que poniendo sus vidas en riesgo para poder ayudar y atender a personas.
Pedimos, Señor, que muevas lo que solamente tu mano puede hacer. Dios, oramos aún en medio de esa dificultad, que personas que pueden entregar sus vidas a Jesucristo como Señor y Salvador, y aquellos que ya te conocen como Señor y Salvador, Dios, que viene una fe, una valentía, Señor, en ellos para poder pararse y firme para Cristo. Señor, nunca quisiéramos que nadie nosotros estemos en esa posición donde uno tiene que dar su vida por Cristo, pero es lo que cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, es lo que estamos diciendo. Si tengo que entregar mi vida, estoy dispuesto a hacerlo para declarar mi fe en Jesucristo. Señor, esa es la fe que nosotros tenemos, porque sabemos que este mundo no es el fin, este mundo no es nuestro hogar, no somos ciudadanos aquí de esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo, está al lado tuyo, Señor, en tu presencia. Pero, Señor, oramos, Señor, para que tú puedas mover, Señor, las puertas, abrir las puertas que tienes que abrir, cerrar las puertas que tienes que cerrar. Pedimos, Señor, que tú protejas a esas personas que están ahí buscando pasaje seguro para llegar al aeropuerto en Afganistán, creo que es en Kabul, para que puedan salir a un lugar donde puedan estar seguros. Y oramos, Señor, en los días, semanas, meses, años en el futuro, en cuanto a la gente que está viviendo en diferentes lugares donde hay opresión, donde hay persecución, donde hay falta de libertad, para poder obtener una Biblia, para poder hablar abiertamente en cuanto a Jesucristo. Porque alrededor del mundo hay mucha gente que están sufriendo muchas cosas, en China, en diferentes países, en Cuba, en muchos países hay sufrimiento. Señor, oramos, pedimos, Señor, que tu iglesia, que puede ser un momento donde tu iglesia puede levantar en oración, donde podemos estar de rodillas, Señor, clamando, igual como tú hiciste caer muros en Jericó, que puede caer muros de esclavitud, para que pueda haber libertad, Señor, para con tu pueblo, y que muchos puedan llegar al conocimiento de Jesucristo. Entendemos y creemos, Señor, que tú vas a venir pronto para tu iglesia, y conociendo tu corazón, Señor, y tú no quieres que nadie perezca. Entonces, Señor, tu deseo es que muchos lleguen al conocimiento de Jesucristo. Y Señor, pido que puedas llenar tu iglesia con tu Espíritu Santo, con tu poder, Señor, para que la iglesia pueda proclamar y declarar. Señor, gracias por los diferentes medios que tú has provisto, del internet, de teléfonos, para televisiones, satélites, para poder comunicar tu palabra, Señor, a gente que necesita escuchar que hay un Salvador, que hay un solo camino para la salvación, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la esperanza del mundo. Jesucristo es la única esperanza del mundo. Es lo que proclamamos, es lo que creemos, Señor. Ayúdanos también para vivir de esa manera, Señor. Y también reconociendo que el vecino que vive al lado, que no conoce a Cristo, es tan perdido como una persona que está en peligro en un país como Afganistán, o una persona que está aislado en Haití. Señor, ayúdanos, Señor, para estar listos para presentar tu amor hacia personas que no conocen a Cristo. Señor, pedimos esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento y vamos. Padre, pidiéndote, amado, que tú las bendigas, que tú bendigas, Señor, a todo dador alegre, que tú bendigas, Dios mío, cada hogar representado aquí en esta noche. Padre, donde haya necesidad, te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú proveas de acuerdo, Señor, a tu gran misericordia, Padre.
Te pido en el nombre de Cristo Jesús que bendiga, Señor, a cada familia de miembros de Nuevos Comienzos, Dios. Cada miembro de Nuevos Comienzos, Dios. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor, que nunca falte aquí en tu casa, Señor, para nada que tengas que pagar. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú bendiciendo, multiplicando los diezmos y las ofrendas que van a ser entregados a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En tu presencia estamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, aleluya, amén. Muy bien. Si quiere abrir su Biblia conmigo en el libro de Génesis, vamos a mirar en el capítulo 35. El título del estudio para esta noche es La reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Y vamos a leer en el capítulo 35, empezando con el versículo 8. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 35, versículo 8 dice: Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Kabut. Alon Kabut significa el encina del llanto. Y menciona aquí Débora. Quizás en ver eso, si han estado con nosotros estudiando desde capítulo 1 de Génesis hasta el versículo 35, y empieza ahí el versículo 8, entonces murió Débora. Quizás la pregunta viene, ¿quién es Débora? Porque no había escuchado ese nombre desde iniciamos en el capítulo 1. Y aquí aparece por primera vez el nombre Débora. Y yo creo que hay una razón por eso. Yo creo que hay una razón por qué no está mencionado antes y menciona aquí la muerte de Débora. Y vemos en el capítulo 35 habla mucho en cuanto a la muerte. Vamos a ver la muerte de Débora, después hay otros, pero hay una conexión. Dice en el versículo 8, apareció otra vez, versículo 9, el versículo siguiente, en Génesis 35, 9, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Dios había aparecido por primera vez a Jacob en Betel, cuando huía de la casa de su papá y estaba en camino, se durmió, pasó la noche ahí en Betel. Es cuando Dios apareció, la escalera, la visión. Dios dijo a él que iba a prosperar y bendecir, estar con él. ¿Y por qué razón fue al inicio Jacob a este lugar, a esa ciudad de Padán Aram? Cuando llegó ahí Padán Aram, ¿por qué razón llegó ahí? Si han estado ahí en los estudios con nosotros, ¿por qué razón fue Jacob a ese lugar? ¿Cómo apareció ahí? ¿Alguien recuerda? ¿Estaban vacaciones? ¿O qué hizo? No llegó ahí para pasear, sino, ¿se recuerdan?
estaba huyendo de su hermano. También, bueno, vamos a leer en Génesis capítulo 27. Génesis 27, 41 al 45. El relato, cómo llegó a Betel. Génesis 47, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegará los días de luto de mi papá, y yo mataré a mi hermano Jacob. 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. 44. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. 45. Hasta que se aplace la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privada de vosotros ambos en un día. Entonces fue la idea de su mamá para que fuera a la casa de su hermano, el tío de Jacob. Entonces no fue la idea de Jacob para ir, no fue Dios que dijo vaya, sino fue la idea de su mamá para salvar su vida. Salvó su vida porque había robado la bendición de su hermano mayor. Y hemos dicho muchas veces, ¿no?, en el relato de la historia, que Dios dijo antes que Jacob nació, que la bendición que fue para Abraham, que fue para Isaac, iba a ser para Jacob. Entonces, eso es lo que Dios dijo. Y como habíamos dicho en las sesiones anteriores, que no tenía que haber hecho eso Jacob para robar la bendición, porque Dios había declarado la bendición. ¿En qué forma iba a llegar a Jacob? Yo no sé, pero Dios lo prometió, Dios lo iba a hacer. Pero Jacob sintió, y su mamá también, que tenía que hacerlo de forma de engaño. Entonces, por esa razón, salió Jacob de su casa, de sus padres, y fue para huir hacia Padán Aram, donde vivía su tío. En camino se pasó ahí en Betel, es cuando Dios apareció a él en Betel, que todavía estaba en el lugar que iba a ser el lugar de la tierra prometida que Dios iba a dar a su descendencia. Y cuando vemos cuando Dios apareció a Jacob, cuando salió del lugar de sus padres y que Dios apareció a él en el camino en Betel, donde fue la visión, y después pasó 20 años Jacob en Harán sin tener contacto con Dios, por lo menos mencionado en la escritura, y Dios aparece a Jacob después de 20 años en capítulo 31, versículo 3. Miran, en Génesis 31, 3, aparece otra vez después de la apariencia en Betel, en huir de su hermano, pasando 20 años en Padán, cuando consiguió sus esposas, tuvo sus hijos, y Dios aparece en el Génesis 31, 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvate a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y cuando volvió, aún quedó más tiempo, pero volvió, y estaba volviendo al lugar donde vivían sus padres, es cuando tuvo Jacob ese encuentro con el ángel de Jehová, y luchó con el ángel, ¿no? Pero ese también encuentro que tuvo Jacob
cuando estaba regresando al lugar donde donde él nació, donde la tierra prometida que Dios había prometido para con él, pero el tiempo que estaba fuera de su lugar donde vivían sus padres, Dios no había tenido contacto, por lo menos nombrado en la escritura, de contacto con Jacob. Ahora vamos a mirar un principio de algo y vamos a volver a Génesis, pero mira en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, que es el capítulo que es conocido como el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11, versículos 29 y 30. Hebreos capítulo 11, versículos 29 y 30. Los voy a leer. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 29. ¿Lo tienen? Dice, por la fe, es el capítulo de la fe, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cuando uno lee en Hebreos, desde el versículo 1, empieza a hablar sobre la fe y menciona como la historia del pueblo de Israel, de los judíos. Menciona de Abraham y los descendientes. Después llega a Moisés, y cuando habla de Moisés y salieron de Egipto, y menciona que cruzaron el Mar Rojo en tierra seca y los egipcios fueron destruidos. Y la siguiente cosa que menciona en el historial el relato de la fe es que cayeron los muros de Jericó después de 7 días que rodearon la ciudad. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó entre cruzando el Mar Rojo y cuando cayó los muros de Jericó? ¿Qué pasó con Jericó? ¿Quién estaba dirigiendo al pueblo de Israel cuando entraron en Jericó? Josué. Moisés dirigió al pueblo fuera de Egipto. ¿Y qué pasó entre cruzando el Mar Rojo y edificando o destruyendo los muros de Jericó? Cuando Dios destruyó los muros, ¿qué fue en medio de esos acontecimientos? ¿Cuánto tiempo pasó? 40 años. 40 años haciendo ¿qué? Haciendo vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo, aquí estoy, ¿cómo? Desobediencia. Dios dijo, aquí está la tierra que he preparado para ustedes, la tierra prometida. Y mandaron espías, miraron y decían que esa tierra está buenísimo, está todo lo que uno puede querer, pero ahí hay gigantes. Y Josué y Caleb dijeron, vamos a entrar, podemos, porque Dios está con nosotros. Y decían, no podemos. Y ya varias veces que habían dicho no a Dios, entonces Dios dijo, ya basta. Esta generación les dije oportunidad, y ahora diciendo que no. Entonces ustedes decían que les traje para morir en el desierto, ahora van a morir en el desierto. Ninguno de esta generación van a poder entrar en esa tierra prometida porque no tenían fe, no creían en mi palabra, no creían en mis promesas. Y ellos se arrepintieron y digo, no, vamos. Y Moisés dijo, no, Dios ya habló. Algunos querían entrar y pelear, pero los de Canaán vencieron contra ellos. Y ellos hicieron vueltas y vueltas y vueltas por 40 años. ¿Y por qué 40 años? Hasta que murieron todos los que eran adultos en el tiempo cuando no creían y no querían entrar. Dios dijo, toda esa generación va a morir porque no van a experimentar la tierra prometida, la bendición que preparé para ellos porque no tenían fe. Entonces, cuando miramos otra vez en Hebreos, y habla sobre cuando cruzaron el Mar Rojo con fe, creyendo en las promesas de Dios, y después la siguiente vez cuando menciona en la historial que tenían fe cuando rodearon los muros de Jericó y cayeron, ese lapso, no hay mención de actos de fe, porque estaban fuera de la voluntad de Dios. En este tiempo, en el relato desde la perspectiva de Hebreos, que no pasó nada que merecía ser mencionado porque estaban andando sin
fe en Dios, como hablando en general con el pueblo. Ahora, vemos que también cuando Jacob estaba saliendo de donde vivían sus papás, Dios apareció a él en Betel. Y la siguiente vez cuando vemos que Dios hablando con Jacob es cuando estaba diciendo, Jacob, regresa a tu tierra. En esos 20 años que estaba afuera, es como el lapso entre versículo 29 y versículo 30 de Hebreos. Entonces, los 20 años, y llegó a ser 30 años en la vida de Jacob, que no hubo encuentro con Dios en cuanto a que anotado en la Escritura, que Dios tenía trato con Jacob, porque cuando salió de su familia, no fue por orden de Dios, fue sugerencia de su mamá. Está diciendo que el tiempo que estaba en Padan Aram, viviendo con su suegro, que estaba fuera del plan de Dios. Ese no fue el plan de Dios, fue por circunstancias, por decisiones, pero no fue porque Dios dijo. Y cuando Dios empieza a tener trato de vuelta con Jacob, es cuando él volvió al lugar donde estaba antes, y Dios empieza a tener una relación con él, y vamos a mirar eso. Como vimos en Génesis 31:3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvate a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuelva al lugar donde naciste y yo voy a estar contigo. Sin embargo, cuando Dios dijo para regresar a tu parentela, y Jacob volvió, pero vimos que él llegó a Siquem. Cuando llegó a Siquem, ¿qué pasó en Siquem? Eso es lo que hemos visto en otros capítulos, ¿no? Que ese es cuando su hija fue violada. Ese también fue que de sus hermanos, de su hija, también mataron a los de la ciudad. Y fue también, todavía estaba fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no dijo a él para regresar. Dios dijo, regresa al lugar donde naciste. Y él fue a Siquem. Y Génesis 35, versículo 8, entonces, lo que vimos al principio, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel. Ella fue sepultada en Betel. ¿Qué pasó en Betel? Es donde él salió al principio, donde Dios apareció a él. Ahora regresa 30 años después y Dios empieza otra vez a tener comunión y conversación y relación con Jacob. Que sí que esos 30 años estaba fuera del plan de Dios y no vemos nada de lo que Dios estaba haciendo en su vida hasta que volvió al lugar donde estaba al principio. Cuando y Dios empieza a hablarle de nuevo y Dios empieza a tener comunión con él. Miramos en Génesis 35, vamos a leer versículos 10 al 15. Después que volvió a Betel, versículo 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Versículo 12. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Versículo 13. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Versículo 14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Versículo 15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Betel significa casa de Dios. Ahora, la primera vez cuando Dios tuvo un encuentro con Jacob, cuando salió al principio huyendo de su hermano, y Dios apareció a él en Betel, cuando vio la visión, y Dios dijo, yo voy a hacer todo eso, voy a darte bendición, yo voy a estar contigo. Y la respuesta de Jacob fue, Dios, si tú me traes de vuelta a este lugar,
si me das ropa, si me das comida, si proteges de mí, entonces serás mi Dios. Vemos que la relación que Jacob tuvo cuando salió era condicional. Decía, Dios, yo te sirvo si tú haces tal cosa. Yo te sirvo si tú protejas mi vida. Yo te voy a servir si tú... Entonces, él estaba esperando para ver si Dios iba a cumplir de su parte para saber si iba a ser él fiel al Señor. Y cuando Jacob fue a Padán Aram, cuando estaba con su suegro, él regresó cuando tuvo su encuentro con su hermano Esaú con mucha prosperidad. Y lo que pasa muchas veces cuando uno empieza a prosperar y las cosas van bien en lo económico o en la carrera o lo que puede ser, la tendencia es no poner tanta fe en Dios. Uno empieza a buscar a Dios cuando hay problemas, y vemos que cuando él tuvo un encuentro de vuelta con su hermano es cuando él estaba clamando a Dios, ¿no? Pero mientras que Dios lo estaba prosperando, es fácil justificar las decisiones, justificar la vida que uno tiene, que su relación con Dios es más superficial, buscarle a Él cuando hay problemas, pero mientras que estoy prosperado o no estoy en comodidad, entonces estoy bien. Y vemos que cuando él regresó y tuvo su encuentro con su hermano, aun que tenía prosperidad, él entendió, esa prosperidad no me puede proteger de mi hermano. Y él tenía miedo, aun cuando tuvo el encuentro con su hermano fue adelante de él y no fue con su hermano, fue a la otra dirección porque todavía tenía miedo de su hermano. Pero vemos que aquí es cuando él por fin entendió que entiendo que mis acciones no me pueden salvar, necesito de Dios. Es cuando él rendió, es cuando Dios dijo a él, reafirmó la promesa. Y vamos a ver desde aquí en adelante, Jacob ya dice, ahora Jehová es mi Dios. Y hay unas hojas aquí, vamos a mirar, tengo algunas preguntas aquí que vamos a tener una reflexión y vamos a buscar entre el cuarto respuestas a unas preguntas en cuanto a eso. Y la primera pregunta en la hoja tiene que ver con Hebreos 11, 29 y 23, un versículo que habíamos mirado antes, y vamos a mirar otra vez este versículo. La pregunta es, ¿cuál es la lección que podemos aprender del lapso entre el versículo 29 y el versículo 30 de capítulo 11 de Hebreos, versículos 29 y 30? Voy a leer los versículos. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Digamos que fue 40 años entre el versículo 29 y versículo 30. Que mirando también la vida de Jacob y lo que pasó cuando estaba su encuentro con Dios, Dios apareció a él antes de salir de la tierra prometida, estaba fuera 30 años, regresó y Dios otra vez tuvo contacto con él para reafirmar sus promesas. ¿Qué lección tiene ese para nosotros? ¿Por qué aparece este relato en la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo para nosotros? ¿Hay algo que podemos aprender de eso? La fe. Sí, y también en cuanto a el silencio de Dios, cuando él fue y las decisiones que tomó no fueron porque Dios
lo estaba enviando, sino fue por su propia decisión. Ahora, ese silencio, cuando estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿qué lección tiene para con nosotros? Ajá. O sea, no hacer las cosas de nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas de nuestra manera, ¿cuántas veces hemos estado en una situación y decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, no escucho tu voz. Ahora, no necesariamente se quiere decir que cuando hay un silencio, que estamos fuera de su voluntad, pero cuando sí estamos fuera de su voluntad, puede haber un silencio, ¿no? Y cuando es en silencio, a veces porque, y también creo que fue la lección para Jacob, es decir, Dios, en todo ese tiempo que estuvo afuera, no me hablaste, porque estaba haciendo mis cosas. Y Dios estaba diciendo, creo que la lección es que Dios está diciendo a nosotros, ustedes no pueden hacer las reglas de mi bendición. La bendición viene por medio de ¿qué? La obediencia. Y no podemos andar en la desobediencia y esperar los buenos resultados. Ese es lo que también un principio de la consejería, cuando en inglés la palabra es enabler, ¿no? Cuando uno tiene un vicio o adicción, la tendencia, porque amamos, sea un hijo, sea esposo, sea esposa o amigo, a veces cubrimos por la persona porque no queremos que sufran las consecuencias de sus acciones, tratamos de tapar, pero muchas veces en hacer eso no estamos ayudando. Y es cuando hacen, en casos, cuando hace una intervención, es para hacer a la persona ver las consecuencias de tus acciones, va a ser esto. Y a veces el silencio de Dios es cuando uno llega como el hijo pródigo, llegó a tal lugar, tan lejos de Dios, y él dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué futuro tengo? En la casa de mi padre, sentí en ese tiempo que no tenía nada, pero ahora veo que eso es lo que, ahora entiendo lo que tenía y no tengo. Y ese fue también con Jacob, volvió y llegó al punto cuando decía, solamente reconoció que solamente puedo tener la paz, solamente puedo tener lo que Dios, lo que fue mi destino, el propósito en estar en la voluntad de Dios. Y nosotros también tenemos que saber que Dios nos ha preparado propósito en nuestra vida, y para llegar a la potencial de lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que rendir nuestra vida a Él y reconocer que Dios nos ha dado promesas y principios en su palabra, y la única manera que podemos sentir contentos en el espíritu. Uno puede estar contento en el mundo con diferentes cosas, pero esos placeres de la carne por el momento, pero la paz eterna, la paz con Dios, viene cuando rendimos, reconocemos a Dios y sometemos a su voluntad. Y es la fe en creer que Dios sabe mejor, que los planes de Dios son para bien y no para mal. Y ese creo que es la explicación de la segunda que está en la hoja. ¿Por qué piensas que este relato está en las Escrituras? De aprender de la vida de Jacob, podemos aplicar a nuestra vida. Así, yo solamente puedo encontrar la paz cuando tengo paz con Dios. Y mientras que estoy lidiando y luchando con la voluntad de Dios, cuando Jesús encontró a Pablo, él dijo que dura cosa es ir en contra de que es la palabra que utiliza, habla en cuanto a que significa los espinos. Pablo estaba lidiando y estaba persiguiendo la iglesia, y yo creo que fue Pablo cuando él fue ahí, porque habla mucho, cada vez que menciona el relato de Pablo persiguiendo la iglesia, que él estuvo ahí aprobando la muerte de Esteban. Yo creo que él vio a Esteban, vio su fe en Dios,
Y dice que apareció el rostro de Esteban como un ángel, la paz que tenía porque sabía que no estaba viviendo para esta vida, estaba viviendo para Cristo. Y yo creo que Pablo, que entró en su corazón y su mente, ¿cómo es que este hombre puede tener paz si estamos haciéndole sufrir? Si estamos matando a ese hombre, pero tenía paz. Y yo creo que es algo que Dios utilizó en Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia y vio un creyente, otra persona con paz, dispuesto a rendir su vida para el Señor. Y cuando Cristo apareció a él, dijo, Pablo, dura cosa es para ti. Tú estás lidiando. Tú no entiendes lo que está pasando, pero tú sabes que algo está mal en tu forma de ver las cosas, que tú no estás haciendo lo correcto y tú lo sabes. Y fue el momento cuando él entregó su vida al Señor. Y número 3 en la hoja. Explica el significado de Marcos 8:36. Voy a leerlo, levante la mano y vamos, quizás varios pueden opinar. Pero el versículo en Marcos capítulo 8, versículo 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué habla este versículo a nosotros? ¿Qué aprovechará? Jesús está hablando. Jesús, el Señor pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? César. Sí, yo creo de que regularmente las personas, aún los cristianos, nos esforzamos mucho más en un trabajo secular y descuidamos la salvación. Por eso miramos de que cuando Jesús dice, ¿en qué me sirve que gane todo el mundo? Porque a veces fama y fortuna y todo eso, en el momento que yo me muero va a perecer. Pero si yo me dedico a buscar la salvación, aunque yo muera, yo voy a vivir porque Cristo me va a levantar. Así lo pienso yo. Bien. ¿Alguien más? Muy bien, Carlos. No sé si lo que vaya a decir sea correcto, pero pensaba que hay veces como cristianos les compartimos a otros acerca de que hay que leer la palabra, que hay que orar, que hay que hacer, pero personalmente no lo estamos haciendo. Entonces, ¿de qué sirve estar diciéndole a los demás que deben hacer eso si nosotros no lo estamos aplicando a nuestra vida? Quizás estamos influyendo a otras personas, pero nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Yo creo que ese también, sí, en cuanto a yo creo que esa es la lección también lo que estamos hablando aquí en cuanto a la reconciliación con Dios, que uno puede tener, un pastor dijo una vez que escuché una enseñanza, dijo que algunos van a casi llegar al cielo, van a alcanzar, van a estar como 12 pulgadas del cielo, como 12 pulgadas, es como dijo la distancia entre el cerebro y el corazón, porque saben, pero no están viviendo. Y creo que estás diciendo también en cuanto a eso, que hablamos de cosas que sabemos, pero si uno no está viviendo. Ahora, ¿qué es lo que causa que la falta de acción de lo que entendemos? Yo creo que también está hablando en cuanto de nuestra pasión y amor para con el Señor también. Porque amamos al Señor pero a veces puede ser por temor, vergüenza, pero si realmente creemos lo que proclamamos que decimos, que tenemos la respuesta. El lema para 2021, para nuevos comienzos, Jesucristo es la esperanza del mundo. Y si creemos eso, entonces tenemos que estar proclamando, gritando que la respuesta es Jesús. Y ese nos conmueva en la oración, nos conmueva en nuestras conversaciones.
Y en hablar, en eso lo que estamos hablando, también estamos confrontándonos, ¿no? Estamos mirando al espejo y decir, ¿qué estoy haciendo? Cuando quizás sería fácil para criticar, no estoy hablando a ustedes, estoy hablando a mí mismo, que Jacob, vamos a mirar su vida y decir, ¿cómo es que Dios apareció a Jacob? Sin embargo, Jacob estaba interesado en hacer las cosas y avanzar para su familia, avanzar y enriquecerse, pero no confiaba en Dios, estaba poniendo condiciones en Dios. Pero cuidado cuando es como señalar el dedo, que hay un dedo señalando otro, que hay tres mirando hacia uno mismo. Tenemos que decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo de mí, de mi vida? ¿Qué tan lejos, qué tan separados estoy de la multitud en el desierto cuando decía, no podemos, porque hay gigantes? Yo no puedo porque me van a burlar. Yo no puedo porque me van a rechazar. Yo no puedo porque me van a condenar. Yo no puedo porque me van a despedir. Pero es algo que tenemos que mirar en nuestra vida y decir, ¿cómo, Señor, qué es lo que tú estás diciendo a mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mi vida? Hacia el punto de vista de Jacob, porque el tiempo que él perdió llenándose de provisión y apartándose de la bendición de Dios, que fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel por la desobediencia. Entonces pensar en las decisiones que estamos tomando, porque no sabemos cuáles de esas decisiones nos van a estar apartando de lo que el Señor tiene para nosotros. Sí, y eso, y saber que uno puede pensar, mis decisiones, cada decisión que tomamos nos puede acercar o alejar del plan que Dios tiene para con nuestra vida. Tenemos que examinar nuestras acciones y tenemos que caminar. Ese es el concepto de caminar con el Señor, de no levantar en la mañana, Señor, pido que bendigas mi día de hoy. Señor, gracias, pido que bendigas mi desayuno, mi almuerzo, mi cena. Señor, ahora estoy para acostarme, gracias por las bendiciones en el día. Sino es caminar con el Señor en cuanto en el trabajo. Si hay decisiones para tomar, Señor, quiero que seas glorificado en cada decisión, en mi trato con mi esposa, en mi trato con mis hijos, en mi trato con los empleados, mi trato con personas que encuentro en la calle. Señor, quiero caminar contigo, quiero que Cristo brille a través de mi vida. Y no estoy diciendo que eso es lo que yo hago y ustedes tienen que hacerlo también. Estoy diciendo, necesito hacerlo. No, cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Porque la obediencia trae la bendición de Dios. Y la desobediencia trae la maldición de Dios, o vamos a alejarnos de Dios. Como Jacob estuvo alejado de Dios por 30 años, pero podemos pasar por días o semanas o meses cuando empezamos a enfocar en las cosas, en poner otras cosas en lugar de las cosas del Señor. Tenemos que vivir en la vida, tenemos que trabajar y tenemos que hacer cosas, pero cuando uno pone prioridad sobre cosas que va antes que nuestra prioridad para con el Señor, es cuando empieza a tener un imbalance donde podemos, y es fácil caer en eso. En el último versículo que puse ahí, en Romanos 8:28. 8:28, los hombres de memoria, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar el principio de Romanos 8:28
en relación de acciones o decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios. Porque si sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces las cosas que hacemos, tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero en Joel habla en cuanto a que Dios puede restaurar lo que comió el gusano, ¿no? La langosta que comió en tiempo. Y Joel dijo que Dios puede restaurar las cosas que fueron perdidos. Dios es capaz de hacer eso. Y también vemos que en Jacob tomó la decisión de escuchar a su mamá para mentir a su papá y tomar esa bendición por engaño. Huyó del lugar donde Dios estaba, huyó fuera de la voluntad de Dios, pero ahí nació sus 12 hijos. Y los 12 hijos están en el plan de Dios. Están en el propósito de Dios. Que aún en su desobediencia, Dios puede tomar esas cosas y cosas que pasaron en ese tiempo cuando estaba lejos de Dios, y Dios puede causarlo y usar esas cosas para su bien. Entonces, Dios puede aún restaurar las cosas que puede ser de consecuencia de nuestra desobediencia. Y ese es donde viene la promesa. Y sabemos que los que aman a Dios, cuando uno vuelve a Dios y dice: Señor, aún en mis errores, aún en mis malas decisiones, en las cosas que he hecho sin pensar en ti, sin ponerte a ti en primer lugar, Señor, vengo y aún con el desastre que he hecho en ciertas ocasiones, y vengo delante de ti. Dios no nos descarta, Dios no nos rechaza para decir: tú hiciste tal cosa fuera de mi voluntad, ahora no te puedo utilizar, no te puedo redimir. Esa es la reconciliación con Dios, es el título de este estudio, que siempre Dios está ahí con las manos abiertas para decir: puedes traer tus platos rotos y tu vida que está en desastre por tus decisiones, lo que has hecho, y yo soy suficiente poderoso. Mi amor es suficiente puro y mi sabiduría es suficiente grande para poder tomar los pedazos de tu vida para hacer algo, para poder restaurar y para hacer algo hermoso y algo grande y algo que solamente Dios puede tomar los pedazos rotos de nuestra vida para formar algo que son bien para nosotros, y nosotros como Jacob volviendo a él después de sus malas decisiones y cosas que pasaron, y ser el instrumento de Dios, y Dios aún diciendo que todo el mundo va a ser bendecido a través de ti, a través de tu descendencia. Él lo puede haber dicho: Jacob, no, yo voy a elegir otra persona y por tus decisiones. Pero Dios lo restauró. Y Dios nos puede decir a nosotros mismos: Esteban, por tus decisiones y por tus caprichos, cosas que tú habéis hecho, entonces no voy a cumplir. Ya terminé mi trabajo en ti, obra en ti, habilidad para usarte. Pero no, él dice: a pesar de, cuando tú vuelvas a mí y brindes tu corazón, nunca vamos a estar en la perfección, en la perfecta santidad, pero con el corazón decir: Señor, yo sé, como llegó Jacob al momento cuando dijo: ahora Dios, yo sé, he probado, intenté y vi que no funciona. Entonces, Señor, vuelvo a ti. Como el hijo pródigo también dijo: me voy a levantar, me voy a ir a la casa de mi padre. Y después, cuando él fue y quiso decir: papá, yo no soy digno de ser tu hijo, yo quiero ser como un esclavo en tu casa. Pero dice que el papá corrió hacia él. En la cultura de los judíos, un hombre corriendo es una vergüenza, porque muestra que está fuera de control. Pero dice Jesús, dijo que el padre, cuando vio al hijo, fue corriendo. Fue corriendo, y la gente escuchando estaba diciendo: un padre, aún ese hijo debe ser rechazado, ese hijo debe ser castigado. Pero el padre corrió. Es como David cuando danzó
delante del pueblo. Y su esposa dijo, ¿cómo vas a danzar? ¿Cómo vas a ser como esa vergüenza? Tú eres el rey. Y él dijo, yo voy a parecer como un loco si necesito hacerlo, pero mi deseo no es para impresionar a nadie, mi deseo es para adorar a Dios. Mi deseo es para hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que es muy buena la pregunta, Marta, en cuanto a aplicaciones de qué aprovechar si uno ganara a todo el mundo, pero de su alma. En cuanto a eso, que lo que sabemos y lo que estamos haciendo. Eso es un buen lugar para terminar y contemplar en eso de nuestro corazón. Decir, Señor, yo quiero que mis acciones reflejen mis creencias, que mis acciones y mis creencias están unidas. Que no quiero tener una lista, eso es lo que yo creo, pero eso es lo que yo hago. Señor, necesito que traes sanidad en mi mente, en mi corazón, para que mis acciones reflejan mis valores, mis creencias, y que mis valores provienen de ti, de tu palabra. ¿Alguien tiene algún comentario? Hay que obedecer. La pastora, creo que estás ansiosa para decir algo, ¿o no? Y también de desperdiciar el tiempo. Uh-huh. Y cuando habla, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan bien, a todos nos gusta usar ese versículo. Uh-huh. Pero no entendemos de que y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas de acuerdo a su voluntad Uh-huh. nos van a ayudar para bien. Pero a veces cuando cometemos errores o tomamos decisiones equivocadas, ¡ay, esta decisión aún está errónea! Pero Dios lo puede tornar en bendición. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios también quiere enseñarnos lecciones y tienen que venir consecuencias para aprender. Pero la lección número 1 es andar en obediencia a Dios y de acuerdo a hacer las cosas dirigidas por Dios, en el tiempo de Dios y donde los quiere, porque a veces nosotros podemos acomodar, ok, Dios, tú me dijiste que vaya de un lugar a tal lugar, pero a veces queremos hacerlo en nuestro tiempo, en nuestra forma. Tenemos que aprender a oír, meditar en lo que nos enseña el Señor y andar en obediencia a lo que Dios nos está mandando, paso a paso, porque nos va a evitar dolores de cabeza. Dios quiere bendecirnos como quiso bendecir a Jacob, y las lecciones que están en la Biblia son para evitarnos a nosotros dolores de cabeza. Pero ¿cuántas veces cometemos los mismos errores? Aunque sabemos, como dijo Marta, pero no estamos practicando, no estamos andando en obediencia. Y Dios nos ayude, Dios me ayude, a mí principalmente, a poder seguir las instrucciones de Dios y también conocer los tiempos de Dios y las formas de Dios. Yo creo que también cuando hablamos sobre el éxito espiritual, el éxito es muy diferente si uno define el éxito en términos del mundo y éxito en términos de Dios, ¿no? Y Dios, el éxito para el cristiano es obedecerle a Dios. Y el éxito es la obediencia. Y si la obediencia significa no tener muchas cosas en este mundo, el mundo mira como la gente, los judíos mirando a Jesús en la cruz, dirían, Jesús fue un fracaso. Dios dijo que ese es un éxito, la obediencia, y ganó la salvación del mundo. El mundo tiene sus conceptos que son muy distintos de los conceptos de Dios.
Y cuando obedecemos a Dios, es cuando viene el principio de la sabiduría, viene con el temor de Dios, porque uno está agradando a Dios, no está agradando al hombre. Y si queremos agradar al hombre, no vamos a agradar a Dios. Pero si nuestra meta es para agradar a Dios, muchas veces el hombre no va a entender. Aún cristianos, porque estamos en diferentes niveles, hay cristianos, especialmente aquellos que conocen, pero no lo hacen, y ven uno que está haciendo, y digo, ese te va a perjudicar en diferentes aspectos, pero si nuestra meta es para agradar al Señor y obedecer al Señor, y la fe es obedecer, dice el Señor, las consecuencias están en tus manos. Tú eres capaz, Dios, para hacer cualquier cosa, pero mi deber es obedecer. Y la fe es confiar en el amor de Dios, que lo que Dios va a hacer es lo mejor. No lo más fácil, no lo más cómodo, sino lo mejor. Y esa es una lección para hablar sobre la madurez cristiana, que en la confianza, la fe en el Señor. Amén. Vamos a orar. Y aplicar correctamente tu palabra. Y Señor, gracias porque tú estás haciendo tu obra. Ayúdanos, Señor, para aprender esas lecciones. Esa lección clara de Jacob, cuando él se fue por sus propias acciones, estaba fuera de tu voluntad, había como un desierto. Y también en nuestras vidas puede haber un desierto cuando salimos fuera de tu voluntad. Pero también entendemos que a veces uno puede estar en tu voluntad. Jesús estaba completamente en tu voluntad, pero el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y fue tentado por Satanás. Entonces, puede haber momentos cuando podemos estar en un desierto, pero tú estás probando, tú estás haciendo algo en nuestra vida. Pero podemos saber en nuestra conciencia, Señor, si nuestro deseo, si en lo mejor de nuestro poder para poder entender y hacer, que si estamos haciendo lo correcto, queriendo servirte, y si tú nos llevas por un desierto, entonces confiar en ti, que tú siempre logras tus propósitos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún cosas que pasó en la vida de Jacob, cuando estaba fuera de tu voluntad, tú lo usaste para bendición de él, cuando él reconcilió y estaba en de vuelta en una relación correcta contigo. Y ayúdanos, Señor, para no creer y decir una cosa y vivir otra cosa. Ayúdanos, Señor, para tener esa transparencia de caminar contigo, Señor, sabiendo que el hombre puede mirar al exterior, pero tú ves el interior, tú ves el corazón, tú ves hasta las motivaciones, tú ves aún nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos para crecer y tener tanta fe y tanto amor para contigo, para que podamos decir, Señor, mira mis pensamientos, mira, Señor, mis intenciones. Y Señor, que mis pensamientos, que mis motivaciones, que mis acciones pueden ser gratos, Señor, delante de ti. Es el lugar donde cada uno de nosotros que te amamos a ti, queremos estar, para que tú te agradas, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y nuestras motivaciones. Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, para que podamos ser el pueblo tuyo, los hijos tuyos. Así, Señor, logrando esa transformación en nuestra vida y tus propósitos con nuestras vidas. Damos gracias, Señor, y damos gracias por que tú nos invitas a ser reconciliados contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Continuamos la semana que viene. Nos vemos el domingo a las 10 en las clases del estudio, 11:15 para el servicio, y los miércoles a las 7 con los estudios bíblicos. Que Dios les bendiga. Buenas noches.